Palabra viva. Vamos a prepararnos para la palabra de Dios en esta mañana. Si usted puede sonreír, sonría. Si no puede, trate por lo menos de sonreír. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos todos los hermanos que tenía días que no los veía. Pero qué bueno que estamos en la casa del Señor. Amén. Vamos a saludar a los hermanos que están por Radio Bonao Bendición, los que están por Telebendición, los que verán este culto en Yuna Visión esta noche. Venga conmigo la Biblia. ¿Qué tal si le damos un aplauso a los hermanos que están en radio y los que están en Telebendición? Gracias. Gracias por estar en sintonía. Abra su Biblia. Los hermanos que están allá arriba me van a ayudar. En el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 4. Ustedes saben que hemos estado hablando ya por 30 mensajes sobre el señorío de Cristo. Y esto es un tema que todavía no va a ser tan fácil salir de él hasta que podamos decir Jesucristo es el Señor. Esa palabra es fácil de decir, pero no tan fácil de aplicar. En estos últimos días hemos vivido experiencias hermosas con Dios, oyendo la palabra de Dios y entendiendo esa verdad, nos hemos dado cuenta de que nos falta mucho que aprender. Dígale a alguien, nos falta mucho que aprender. Lo que de Dios se conoce y de su infinito poder es lo que Él ha permitido que se conozca. Hay cosas que todavía no conocemos. Como dice Deuteronomio 29, las cosas reveladas pertenecen a los hombres, las ocultas le pertenecen a Dios. Y Él las revela cuando Él quiere también. Hay un tiempo para entender ciertos misterios. Jesús le dijo a los discípulos, hay cosas que ustedes las entenderán después, ahora no. Cuando uno está en ciertos niveles espirituales, hay cosas que uno no le entiende y después dice, ahora yo entiendo. Por ejemplo, cuando Dios permite que los hermanos de José, por causa de que José fuera quizás un soñador o un visionario, porque José veía cosas que sus hermanos no veían y se las mostraba a Dios en sueño. Y las cosas que José veía, José las compartía con inocencia. Quizás esa inocencia de José para los hermanos era presunción. José era un presumido o un arrogante, porque José le mostraba lo que él veía en sueño y le decía, tuve una visión y vi que todas las espigas del campo se doblegaban ante mí. Los hermanos decían, y vi que el sol, que es un tipo del padre, y la luna, un tipo de la madre, también oye, toda la familia se te va a rendir a ti. Y los hermanos empezaron un celo con José, y José no entendía porque lo hacía en un noble espíritu. Y sus propios hermanos lo vendieron. Lo vendieron a unos beduinos y estos se lo llevaron a Egipto. Y en Egipto lo vendieron otra vez. En Egipto cae en la casa de un guarda egipcio. Allí se vuelve un mayordomo fiel porque él era fiel como quiera. El que es fiel, hermano. El que es fiel. Repita conmigo, el que es fiel. Igual lo mismo, el que es infiel. El huevero es huevero, aunque le quemen el hocico, olvídese. Pero el hombre nacido de Dios es fiel. Y José en Egipto siguió siendo fiel. Y allí lo honró Dios y lo puso en la casa de Potifar como mayordomo. Y Potifar le puso sobre todos sus tesoros. Solamente su esposa era lo único que le era reservado y era lógico. Y aún así, en su fidelidad, el diablo quiso acusar la fidelidad de José. Y la mujer de Potifar lo acusó de que José intentó cosas extrañas con ella, haciendo mentira. En la cárcel llega José y en la cárcel sigue Dios honrando a José. Lo hizo líder de toda la cárcel sin ser un delincuente. Lo hizo líder de todos los presos sin ser un delincuente. El copero y el panadero del rey de Egipto salieron y José les dice, acuérdense de mí cuando estén allá. Se olvidaron. Pero el copero se recordó cuando el rey tuvo el sueño y se recordó de que había uno en la cárcel que
interpretaba sueños y lo mandaron a buscar. Y cuando el rey le contó el sueño, José interpretó perfectamente el sueño. El rey se maravilló y le dijo, solamente tú serás después de mí. Impresionante, desde la cárcel a ser el segundo hombre al mando, porque José fue fiel. En el momento José no entendía nada. Es posible que usted no esté entendiendo nada de lo que esté pasando en el momento. Pero le voy a decir un principio, aunque no lo entienda, guárdese fiel. Trate de ser fiel, aunque no entienda. Un pastor amigo que, por cierto, debo visitarlo cuando Dios me permite el chance, porque ya estaba ahí en mayorcito de 80, casi 90 años, 80 y tanto. Tiene 60 y tantos años de ministerio, todavía ministra la palabra. Y él decía una expresión, sé fiel aunque sufras, porque hay quienes sufren y no tienen la honra de ser fieles. ¿Lo entendió? Ser fiel significa no torcerse, no doblegarse, no dañar el propósito. Esa es la palabra, ser fiel. Y Dios anda buscando esa fidelidad. En el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 4, vamos a variar el texto hoy, pero el espíritu es el mismo. El apóstol Pablo escribe y dice, regocijaos en el Señor, ¿cuándo? Siempre. Otra vez os digo, regocijaos. La Biblia, como libro, fue escrito con una mentalidad oriental. Nosotros somos occidentales. Y hay cosas que nosotros, como tal, pensamos conforme a la cultura que nos hemos criado. Y hay cosas que las asociamos conforme al momento que estamos viviendo. Por ejemplo, nadie se sentiría complacido si le dan una noticia mala. Nadie se sentiría contento si le dan una noticia que aparentemente es mala. Sin embargo, Pablo, cuando escribe esa carta a los filipenses, Pablo estaba preso en una cárcel en Roma y estaba considerado uno de los presos más peligrosos por predicar el evangelio. Y Pablo le escribe a una iglesia amada, que era su iglesia, dicen su iglesia favorita, su iglesia amada, no porque Pablo tuviera acepción de personas, sino porque era la iglesia más pobre de toda Asia, la iglesia que menos recursos tenía, pero era la iglesia que más participaba con el apóstol. O sea que participar en la obra apostólica, en la obra misionera, no es un asunto de tener, es un asunto de disponer el corazón. Hay quienes tienen, pero no tienen corazón. Y hay quienes no tienen, pero tienen el corazón dispuesto. El que tenga oídos para oír, que oiga. El que tenga corazón para entender, que entienda. Hay quienes tienen, pero no tienen corazón, hermanos. Por más que tengan, no tienen corazón. Y si no tienen corazón, con Dios no caminan. Dios no camina con bolsillos, Dios camina con corazones. Y esta iglesia era la iglesia amada del apóstol. Y usted diría, la iglesia más pobre, la iglesia que menos podía, sí. Pero era la iglesia que tenía el corazón más dispuesto para Dios. Y eso Dios lo tomó muy en cuenta. Y Dios toma muy en cuenta la actitud del corazón. Y Pablo le escribe a la iglesia desde Roma diciéndole, regocijaos en el Señor, ¿cuándo? Siempre, regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos. En otras palabras, en buen dominicano, gócense en el Señor siempre. Ese adverbio es peligroso, porque la palabra siempre y la palabra nunca son dos palabras muy comprometedoras. Cuando usted le dice a una persona, tú siempre estás hablando, o tú nunca me oyes, ¿no pasa eso en las parejas? No, yo sé que en la pareja suya no pasa. Tú siempre estás ocupado, tú nunca tienes tiempo para mí, tú nunca me sacas, a ti siempre se te olvida mi cumpleaños. Predícalo, pastor, predícalo. Esas palabras siempre y nunca son delicadísimas para usarlas. Hay que tener mucho cuidado para usar la palabra siempre y la palabra nunca. Mucho cuidado en usarla. Cuando usted la vaya a usar, piense primero. Si digo siempre, esto me compromete. Si digo nunca, también me compromete. Sin embargo, Pablo le dice a su iglesia amada, siempre regocíjense en el Señor.
¿Por qué Pablo le dice esto a la iglesia? Porque Pablo no le está hablando de un regocijo almático o un regocijo temporal. Le está hablando de un regocijo más elevado. Y ese regocijo es el regocijo que la iglesia debe tener. ¿Por qué? Porque la iglesia no se debe regocijar por la circunstancia en que esté o está, sino por quien está con ella siempre. Pablo no le dijo, gócense en las circunstancias, gócense en las buenas, gócense en el verano, gócense en el invierno, gócense en la primavera. Pablo le está diciendo, gócense en el Señor. Gozarse en el Señor es discernir la razón por la cual me gozo. No es una circunstancia externa, sino por quien Él es para mí. Cuando entendamos eso, nuestro gozo será superior al gozo común. El gozo humano es conforme a cómo tú estás, cómo está tu circunstancia. ¿Tiene deuda? Tengo problema. ¿Tiene dolor? Tengo problema. ¿Un hijo enfermo? Tengo problema. ¿Padre enfermo? Tengo problema. ¿Circunstancias en el negocio? Tengo problema. Ese no es el gozo que el apóstol está hablando. Los seres humanos transitamos en la vida y a través de circunstancias pasamos por muchas circunstancias, diferentes estancias de la vida. No es lo mismo un niño pequeño que un niño adolescente. Si usted quiere, pruébelo, dése cuenta. Cuando el niño es pequeño, tú lo brincas y le dices, papá, y todo tu niño, ¿verdad? Después que el niño tiene 14 o 15 años, tú dices, guay, ¿por qué no me lo comí cuando chiquito? Porque empiezan las actitudes, los comportamientos. Y lamentablemente es una verdad que todos las hemos vivido. Amados, cuando las neuronas se activan, cuando las hormonas se activan, las neuronas se desconectan. Y cuando los jóvenes se les revolotean las hormonas, las neuronas se desconectan. Entonces todos hemos pasado por ellas, ¿sí o no? O quizá usted brincó de niño a adulto, no pasó por adolescencia. Pero lo que hemos pasado por la adolescencia sabemos, y lo que tenemos hijos adolescentes sabemos. Sin embargo, todos pasamos por circunstancias. Pero Pablo no está hablando de esas circunstancias. Pablo está hablando de que nuestro gozo no son las circunstancias. Nuestro gozo no son las temporadas. Nuestro gozo no son las noticias de los periódicos. Nuestro gozo es que la presencia del Señor está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, si discierno su presencia, si discierno su presencia, si entiendo su persona, no hay razón en este mundo para que el gozo se apague. Oiga, yo he estado estudiando esto solo, calladito, y me puse a pensar que el pecado apaga el gozo, pero hay otra palabra que puede apagar el gozo. Y no necesariamente es pecado, es la palabra rutina. Oiga, cuando su trabajo se le constituye a usted una rutina, es una pesada carga. Cuando su matrimonio se vuelve rutina, es una pesada carga. Cuando sus quehaceres se vuelven rutina, es una pesada carga. Cuando su vida en Dios se vuelve una rutina, es una pesada carga. Pero no es porque Dios sea rutinario, el problema está en nosotros. Somos costumbristas y nos acostumbramos y hacemos una estructura, de todo hacemos una estructura. Y Dios no está sujeto a estructura. Todas las mañanas son nuevas en Dios. Y si son nuevas en Dios 2 segundos no son iguales. ¿Por qué? Porque Él cada instante va renovando. Él se renueva, nosotros quedamos estáticos. Si nosotros camináramos a la dimensión del Espíritu, veríamos que Dios a cada instante se renueva. Y su renuevo en nosotros debe producir gozo. Debe producir alegría. Debe producir contentamiento. ¿Por qué? Porque su gozo en nosotros es ver que el Dios multiforme, que el Dios que no es estático, está con nosotros. Es por nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros?
La fe no niega la realidad, la fe no niega la escasez, la fe no niega la persecución, la fe no niega el dolor, la fe no niega la enfermedad, pero mayor que la deuda, mayor que la persecución, mayor que la enfermedad, es el Dios que está con nosotros. Y sabe usted, a contentarse uno aprende a contentarse. Yo se lo puedo enseñar por la Biblia si usted está dispuesto. ¿Usted está dispuesto a que se lo enseñe por la Biblia? Venga conmigo al libro de los Filipenses. Se va a quedar en Filipenses, no se va a mover ahí mucho. En el mismo capítulo 4 de Filipenses, el apóstol Pablo habla a la iglesia de Filipos. Si usted es de los que lee la Biblia, vaya al versículo 12 y lee el 13 también. Filipenses 4, 12 y 13 dice Pablo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. O sea, si alguien lo enseñó, entonces la aprendió. Diga conmigo, se aprende. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y en el 4 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo no está escribiendo un mensaje positivista. Pablo está diciendo, yo he aprendido a contentarme no importa cuál sea mi situación. Yo he aprendido a vivir contento teniendo mucho y teniendo poco. Yo he aprendido a contentarme teniendo hambre como estando saciado. He aprendido a estar contento estando bien vestido como estando desnudo. He aprendido a estar contento durmiendo en una cama cómoda como durmiendo en el suelo. ¿Por qué? Porque mi contentura, mi alegría y mi gozo no depende de eso. Depende del Dios que está conmigo. Si dependemos de las cosas cambian. Las circunstancias cambian. Señores, hay personas que se acuestan ricos y amanecen pobres. Hay personas que se acuestan sanos y amanecen muertos. Hay personas que están bien de momento y de repente están en cuidados intensivos. Hay personas que pueden cambiar su vida en un instante para mal, sin darse cuenta, sorpresivamente. Y no es nada extraño, es humano. Pero el gozo de Dios no es un gozo humano, es un gozo del Espíritu, es un gozo de arriba. No es un gozo conforme a mis circunstancias, es un gozo conforme a quién es Dios para mí. Cómo yo veo a Dios. Y ahí es que está el problema de muchos creyentes. Si vemos a Dios como el que nos resuelve los problemas, entonces el día que tengamos problemas, Dios deja de ser Dios. Dios resuelve problemas, es verdad. Dios sana, es verdad. Dios suple, es verdad. Dios fortalece, es verdad. Pero indistintamente de que Dios no sane, de que Dios no me sane, de que Dios no me supla o de que Dios no me fortalezca, Él sigue siendo Dios. Y Él es digno de mi alabanza. No adoro a Dios porque me da, no adoro a Dios porque me sana, no adoro a Dios porque me suple, adoro a Dios por quien Él es. Y cuando tú conoces quién Él es, entonces Él es razón suficiente para que tu gozo nada lo baje, nada lo tumbe, nada lo opaque. ¿Por qué? Porque mayor es el que está contigo que aquel que está contra ti. Y si Dios está contigo, aunque se levanten mil gigantes, Él pelea tus batallas. Él defiende tu causa. Y si Él aún no decide defender tu causa, Él sigue siendo digno de tu adoración. ¿Recuerda usted la historia de los 3 jóvenes hebreos en Babilonia? Sadrach, Mesach y Abednego. 3 muchachos jóvenes que fueron llevados de Israel a Babilonia siendo niños, pero fueron formados por los niños, siendo niños por los padres. Escuchen, papá, los primeros que deben educar a sus hijos en la fe son los padres. No le dejen la educación de sus hijos a la iglesia. La iglesia colabora, pero los padres son los que tienen que leer la Biblia. Los padres son los que tienen que orar. Los padres son los que tienen que motivar a los hijos a la iglesia. Los padres son los que deben hacerlo. Estos niños llegaron a Babilonia, pero llegaron con un fundamento. Instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo,
no se apartará de él. Llegaron a Babilonia y llegaron fundamentados en la verdad de la palabra. Dentro de esos 3 había otro que no se menciona ahí, pero estaba por ahí, que era Daniel. Y Daniel marcó la diferencia de tal manera que lo promovieron a ser gobernador en Babilonia. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué pasa? Que los príncipes de la antigüedad se consideraban dioses. Nabucodonosor, alguien le vendió que se hiciera Dios, que se hiciera una estatua y que se hiciera adorar como Dios y que todo el mundo adorara a su estatua y que todo aquel que no adorara a su estatua era mandado al horno de fuego. Y se decretó por toda la región de Babilonia que el que no adorara a la estatua iba al horno de fuego. Pero aparecieron 3 que dijeron no la vamos a adorar. Porque nosotros tenemos una certeza clara de quién es nuestro Dios. Amado, cuando hay certeza clara de quién es Dios, no importa lo que digan, no importa lo que piensen, no importa quién se levante, no importa quién opine, no importa quién venga en contra, usted sabe quién es Dios. Y si usted sabe quién es Dios, usted estará tranquilo. Usted estará tranquilo. Aún en medio de las adversidades, estará tranquilo. Porque Él es tu paz, porque Él es tu sustento, porque Él es tu socorro, porque Él es tu fortaleza, porque Él es tu amparo, porque Él es tu escudo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. If you know God, si conoces a Dios, tú no tendrás por qué afligirte en medio de todas las cosas que pasan en este mundo. No es que no sientas, no es que Dios te inhumaniza, no. Dios te deja humano, pero te da un gozo que es sobre los humanos, sobre las categorías humanas, de manera que tú puedes aún manifestar gozo en medio de la adversidad. Porque si la adversidad Dios la permite, algún propósito Dios tiene en la adversidad. Algún propósito tiene Dios en la adversidad. Si Dios permite la escasez, algún propósito tiene Dios en la escasez. Si Dios permite la enfermedad, algún propósito tiene Dios en la enfermedad. En Dios nada se pierde, todo se transforma. Y lo que parecía una tragedia para los 3 jóvenes hebreos fue el gran testimonio para Dios manifestar su gloria en medio de la adversidad. Echaron a los 3 jóvenes hebreos al horno de fuego y ellos dijeron a Nabucodonosor, no vamos a adorar tu imagen. Y si nuestro Dios no nos salva, tampoco la vamos a adorar. De ninguna manera vamos a doblegarnos. Y entraron en esa firmeza radical de decir, adoraremos al Señor nuestro Dios. De eso se trata toda la vida de la fe. Toda la vida de la fe se trata de amar a Dios por encima de todas las cosas, por encima de las adversidades, por encima de las escaseces, por encima de las persecuciones. Amarás al Señor tu Dios. De eso se trata la fe. ¿De qué trata la fe? De amar a Dios por encima de todas las cosas. Por encima de mis circunstancias, por encima de mis necesidades, por encima de mis adversidades. Amo a Dios y si amo a Dios es suficiente. Y ellos entraron al foso de los leones y no se oyó grito, ni se oyó quebranto, ni se oyó llanto, ni se oyó dolor, nada. El rey de Babilonia, que era Nabucodonosor, se impresiona y dice, pero echaron 3 y yo veo 4. Y dice, y el 4 es semejante al Hijo de los dioses. Y cuando se acercaron para buscarlo y para sacarlo, dice que ni aun sus ropas olían a humo. Hubo un cerco sobre ellos que los protegió, que los guardó en medio de la adversidad. ¿Sabe por qué? Porque ellos estaban convencidos de que su Dios era poderoso para hacerlo. Aún no lo hiciera, ellos estaban convencidos de que ellos no doblegarían su corazón a adorar a otro Dios que no fuera el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El gozo se aprende en la medida que tú conoces a Dios. Tú aprendes a gozarte en las debilidades. Tú aprendes a gozarte en las escaseces. Tú aprendes a gozarte en las crisis. ¿Tú sabes por qué? Porque tú razonas en base a quién es Dios y piensas. Si Dios no te hiciera pasar por procesos, no te hiciera crecer en la fe. Amados, si Dios no te enfermara, tú no conocerías al Dios sanador. Si Dios no permitiera la escasez, tú no conocerías al Dios de la provisión. Si Dios no hubiese permitido que tú fueras un pecador impedernido, perdido en tus pecados y delitos, nunca se te hubiese revelado a Jesús el Salvador. Porque no se les revela a los ángeles, se les revela a los pecadores. Los ángeles siempre están con Él en la eternidad.
Pero los pecadores como tú y como yo, indignos de que el Santo muriera por nosotros, nos reveló el Señor, nos perdonó nuestros pecados, nos dio una vida nueva y ahora somos hijos de Dios. ¿No será eso una razón suficiente como para usted gozar, celebrar, cantar, festejar, decir, hay un nombre nuevo en la gloria? Mío es, sí, mío es. Y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Pablo dijo que él había aprendido a vivir humildemente. Humildemente era sin nada. Y había aprendido a tener en abundancia. Y dice, por todo y en todo yo estoy enseñado. Si tengo, estoy enseñado, y si no tengo, también. Para estar saciado abundantemente como para tener hambre. Amado, tener hambre no es una cosa fácil. Yo recuerdo cuando yo era pequeño, cuando me daba hambre, yo me ponía a llorar. Decía, me voy a morir. Me voy a dejar morir. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Padecer necesidad. Aquí donde muchos creyentes escondemos el señorío. Amado, si Jesucristo es tu Señor, si Él controla todo tu ser, si aún permite que Él pase, si aún Él permite que pase por situaciones, no atribuye despropósitos, sino atribuye despropósito. Algo quiere Dios enseñarme. Cuando tú entras en madurez cristiana, tú no preguntas para qué o por qué, tú preguntas para qué. ¿Qué quiere Dios lograr con esto? ¿Qué quiere Dios tratar conmigo? ¿Qué quiere Dios hacerme entender en este proceso? ¿Qué quiere Dios que yo vea en medio de esta aflicción? ¿Qué quiere Dios que yo aprenda en medio de esta lección? Muchas veces nosotros preguntamos el porqué de muchas cosas. Señor, pero ¿por qué tú me pones un compañero de trabajo que sea tan difícil como este? O un jefe tan difícil como este. O porque tú permites que mis hijos sean tan rebeldes como son. Nada se pierde en Dios, todo tiene propósitos. Cómo Dios te va a pulir, cómo Dios te va a perfeccionar, cómo Dios te va a capacitar. Dios va a usar circunstancias. Si Él es tu Señor, regocíjate de que Él es tu Señor. Regocíjate de que Él no ha dejado sus planes contigo ni se ha olvidado de ti, sino que Él está obrando en ti. Aunque tú no lo veas, Dios siempre está obrando. Simplemente cree que Dios siempre está obrando. Como dice el coro, aunque no lo vea, Él está obrando. Si tú buscas razones para festejar y para alegrarte, en lo natural vas a encontrar muchísimas situaciones para nunca estar alegre. Para siempre tener un motivo de queja, para siempre tener un motivo como de lamento. Siempre encontrarás algo, que una mala noticia, que un precio, que una actitud, que un comportamiento, que el concepto amarillista de las noticias, que exageran todo, que todo lo ponen malo, que la cosa es tan mala. Amado, desde que yo estaba chiquitito, yo siempre escucho que la cosa es tan mala. Yo no sé si alguien alguna vez ha escuchado que las cosas han variado, pero desde que yo estaba chiquito, Ramón, yo escucho a la gente decir las cosas tan malas. Esto está duro. Esto está duro. Yo no sé si alguien aquí ha escuchado lo mismo. ¿Alguien ha escuchado lo mismo alguna vez? Sin embargo, los días van pasando y tú ves que la gente va superando y va elevando y va mejorando y va entrando en calidad de vida o en calidad de cosas. No necesariamente calidad de cosas, calidad de vida. Hay gente que tiene mejores cosas, pero su vida sigue siendo la misma. No cambian. Amados, porque no es un asunto de tener cosas, es un asunto de saber que las cosas que tengo no son las que me satisfacen, sino al que tengo es el que me satisface. Hay personas que pueden comprarse una ropa nueva y ponérsela y se sienten infelices. Hay personas que pueden dormir en una cama de nube y no duermen y no descansan, porque su descanso no está en la cama. Nuestro descanso no está en la cama, nuestro descanso está en Dios. Entonces, hay muchas cosas que uno va a encontrar día a día que podrían ser ladrones del gozo. Pero hay una razón suficiente para que el gozo nunca se vaya de nuestras vidas. Y es pensar que nuestro Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que Él no ha variado su diseño ni su propósito. Que Él es fiel y que Él cumplirá lo que Él prometió hacer conmigo. Aunque duela, aunque me aflija, aunque me abandonen, aunque me traicionen, aunque me den la espalda, aunque me ignoren, mi Dios me levantará. Mi Dios estará conmigo.
Y no voy a renegar de Él por causa de mis circunstancias externas. Dios puede permitir la tormenta para manifestarme su paz. Dios puede permitir la escasez para manifestarme su generosidad. Dios puede permitir el quebranto para manifestarme su consuelo. Dios puede permitir la persecución para manifestarme su respaldo. Entonces, no significa que mi gozo es tener todo allanado. Significa que mi gozo es tenerlo a Él conmigo. Disfrutar su presencia. Amados, nosotros egoístamente hemos aprendido mal la vida cristiana. Hemos aprendido egoístamente. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que solamente me gozo si yo estoy bien. Y si no estoy bien, entonces no me gozo. No, porque eso suena como masoquista, que tú te rías cuando quieres llorar. Quizás Dios permite que tú llores para que aprendas a entender a los que lloran. Amado, en Dios nada se pierde. Diga conmigo, en Dios nada se pierde. Quizás Dios permitió que tú estuvieras en una crisis para que tuvieras misericordia de los que están en crisis. Quizás Dios permitió una cárcel para que tú tuvieras misericordia de los presos. Quizás Dios permitió una enfermedad para que tú te compadecieras de los enfermos. Quizás Dios permitió que vivieras momentos de traición para que sepas lo que Él sintió cuando nosotros lo traicionamos con nuestros pecados. Hay tantas razones para festejar que nosotros no deberíamos tener actitudes, por ejemplo, contrarias a Él, cuando verdaderamente Él está con nosotros. Si Dios está contigo, tu razón para festejar no es tu cartera, no es tu cuenta, no es tu posición, es su presencia en ti. Si tú entiendes su verdad de que eres lo que Él dice que eres, tú sabes lo que tú eres una nueva criatura. Y por el hecho de ser una nueva criatura, celebra que ahora tú no eres el hombre que antes era. Ahora tú no dependes de circunstancias. Ahora tú dependes del Dios que te tomó en sus manos, que te salvó, que te redimió, que te puso nombre y que te dijo, mío eres tú. Depende de ese gozo. Aleluya. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23, Jeremías escribe el libro de Lamentaciones en medio de una aflicción muy grande. Como profeta, quizás uno de los profetas que más sufrió. Todos los profetas de Israel sufrieron. No hubo un profeta que fuera el profeta feliz. No busque un profeta en la Biblia que fuera el profeta feliz. Todos sufrieron hasta la muerte. Todos sufrieron hasta el martirio, pero entendían que su gozo no era las circunstancias, su gozo era obedecer a su Señor. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23, dice, por la misericordia de Jehová, no hemos sido nosotros consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. 23, nuevas son cada mañana y grande es tu fidelidad. ¿Sabía usted que Dios ha hecho nuevas misericordias para usted en esta mañana? ¿A cuántos le gustan las cosas nuevas acá? Que este día usted no lo había vivido antes, que esto es un día nuevo. Es como cuando usted se pone una ropa nueva, cuando usted se pone unos zapatos nuevos, cuando usted se pone un vestido nuevo, cuando usted se pone una blusa nueva. ¿Qué hace usted generalmente cuando se pone una blusa nueva o un vestido nuevo? Usted no se va a un espejo y se mira y se pone de lado. Está bajando la bayolla. Me queda bien. Me gusta. Me siento bien. ¿Sí o no? Esa es la tendencia humana. Pero amados, saque la cabeza de la casa, mírese al cielo y diga, este es el día que ha hecho el Señor, es nuevo, no lo había vivido, no lo había disfrutado, pero me lo voy a gozar y me lo voy a disfrutar, porque es nuevo. Aleluya, lo voy a disfrutar porque es nuevo, este día es nuevo, yo no lo había vivido antes y me queda todavía un día por delante para celebrar sus bondades y sus favores. Lo mejor está a punto de venir y yo no sé cuándo llegará, pero llegará y puede ser que sea hoy. Y yo anhelo ese día. Y lo mejor no es que se resuelvan los problemas, lo mejor es que suene la trompeta y la iglesia sea arrebatada en gloria.
Entonces, en este día yo voy a cambiar mi actitud en cuanto a todo mi entorno. Y en vez de estarme quejando por todas las cosas, voy a empezar a decir, perdóname, Señor, yo me quejaba demasiado. Hermano, ¿conoce usted gente que se queja mucho? No mire a nadie, por favor. Pero hay gente que de todo se queja. De todo se queja. Y no sabe cómo buscar el lado bueno en las cosas. Busquemos el lado bueno en las cosas. Dios está conmigo. Su promesa está conmigo. Él no me ha dejado. Este es un día nuevo. Sus promesas son fieles. Y su fidelidad es grande. ¿Tendré yo razones para cambiar mi actitud, sí o no? Claro que la debo tener, pero ¿por qué no la tengo? Les voy a decir por qué muchos no la tienen, o muchos la pierden o la bajan a un nivel que casi nadie la puede ver, porque caen en rutina. Amados, que Dios nos libre de la rutina. Esta palabrita es incómoda. Mi esposa y yo acabamos de cumplir 30 años de matrimonio. Y estamos dando gracias a Dios por habernos ayudado en estos 30 años. Y que nos ayuden los 30 años más que nos faltan. Pero escuche, una de las cosas que en mi vida siempre ha sido un reto es tratar de no caer en rutina. De no caer en rutina, porque las rutinas te ahogan. Y las rutinas te ponen todos de un mismo color, como que no te hacen ver la diversidad de los colores de la vida, la diversidad de las bondades de Dios. Cierto, cuando un trabajo se constituye una rutina, hermano, tú trabajas porque hay que trabajar. Cuando una pareja entra en rutina, la mujer cocina porque hay que cocinar. A la mujer organiza la cosa porque hay que organizarla. El hombre trabaja porque hay que mantener a esta mujer y a estos muchachos. Todo lo que se hace es porque hay. Se perdió la esencia de todo. La esencia que sostiene el color, el sabor, el olor, es el amor. Amados, si usted sirve a Dios porque lo ama, si usted viene a la iglesia porque lo ama, si usted le canta porque lo ama, si usted le aplaude porque lo ama, si usted le predica porque lo ama, usted nunca caerá en rutina. Porque todos los días verá la manifestación de su multiforme gracia en usted. Si usted en su relación de pareja, usted aprecia el amor a su pareja y le valora y la valora, usted verá que su pareja, aun pase el tiempo, usted va a ver a su pareja como más bonita, como más atractiva, como más agradable, como con más deseo de estar junto con ella. Uno dijo amén. Usted verá a su pareja como más bonita, como más atractiva, como más atrayente. 4 dijeron amén. Amados, y esto se lo digo con todo el corazón, tratemos, roguemos a Dios que nuestra vida cristiana no se vuelva rutinaria. Ay, hombre, domingo, para la iglesia otra vez. Oye, este es el día que el Señor ha hecho. Este es el día de congregarnos. Este es el día de ver a los hermanos. Este es el día de reunirnos todos y cantarle al Dios vivo y verdadero, al Dios que me salvó, al que me rescató, al que me puso nombre. ¿Cómo yo no voy a venir gozoso a la casa del Señor si yo antes estaba perdido, extraviado? Quizá un sábado en la noche amanecí y un domingo no me podía levantar de la resaca, pero ahora no. Ahora estoy sobrio, lleno de gozo, lleno de alegría y en la casa de Dios, alabando al Dios de mi salvación. ¿Por qué voy yo a desvirtuar ese gozo? Si ahora tengo gozo, tengo alegría, hay un nombre nuevo en la gloria, tengo una familia grande, la familia de la fe, tengo un Dios grande. Amados, nunca permitamos que la rutina nos gobierne. Y si vemos que estamos cayendo en rutina, Señor, sacúdeme. Sacúdeme, Señor, que mi vida laboral, amado, usted tiene un trabajito, usted se gana la vida con ese trabajo, amado, no importa cuánto los hombres lo desconsideren o los hombres lo menosprecien, hágalo con excelencia, hágalo con gozo,
Porque de ahí usted sustenta su casa, de ahí Jehová provee el pan para sus hijos. Hágalo con alegría, no como para los hombres, hágalo como para Dios. Porque esa es la fuente que Dios le dio para que usted se gane el pan decentemente. Y si lo hace con alegría y con gozo, usted contagia a los demás. Pero amado, a los aburridos, hasta la propia sombra le corre. La sombra le dice, yo no quiero andar contigo hoy, quédate aquí. Yo no voy a andar con una gente que siempre anda entruñada. Yo no voy a andar con una gente que siempre anda como enojada. No voy a andar con una gente que siempre anda como que quiere pelear. No, quédate ahí. Yo no ando contigo hoy. Pero amado, si usted se siente agradecido porque puede sustentar su casa, y quizás no es suficiente, le voy a decir un misterio de Dios en medio de la reflexión de que el Señor en todo tiene propósito. Muchas veces Dios permite que nuestro salario no sea suficiente. Y usted dirá, ajá, ¿y entonces? ¿Sabe para qué Dios hace eso? Para que tú puedas ver su misericordia suplirte. Para que tú puedas ver su misericordia suplirte. Muchas veces tu salario no te da para comprar aguacate, pero viene un hermano y te regala una funda de aguacate. Eso es así. Muchas veces tu salario no te da para llevarte una docena de limones para tu casa. Y viene alguien y te dice, llévate esos limones que están ahí mal puestos. No fue que se los robó, sino que te los regaló. De muchas maneras, el Señor se vale para hacernos ver su cuidado sobre nosotros. No siempre las cosas van a ser cuadradas al 100%, porque entonces ya no hay Cristo dependencia. Y esa es una de las materias más elementales para la vida de un creyente. Siempre decir yo dependo de Dios. Cuando usted quita la dependencia de Dios, usted ya no depende de Él, ya usted depende de usted. Y no hay gente más infeliz que aquel que depende de sí mismo. Y se lo puedo señalar así. Ese vive para él, esa viva para él. Esas son gente infelices. Infelices aunque aparentan ser felices. Amado, cuando se cierra esa puerta, nada más Dios sabe lo que pasa en esa casa. Pero el que depende de Dios vive a puertas abiertas. ¿Por qué? Porque es lo que es por dentro y por fuera. Su sustento no es la circunstancia externa ni la interna. Su sustento es el mismo adentro y su sustento es el mismo afuera. Dios es su sustento, Jesucristo es su Señor. Por lo tanto me gozaré y me alegraré en el Dios de mi salvación. Y aunque no tenga, me alegro. Y si tengo, me alegro también. Si estoy en debilidad, me alegro. Y si estoy fuerte, me alegro también. ¿Por qué? Porque hay una razón para estar alegre. ¿Cuál? Dios está conmigo. Esa es la razón. Dame una razón. El carnal te va a decir, yo no te entiendo a ti. ¿Cómo tú con esos problemas te ríes? Tú con esas dificultades te ríes. ¿Cómo tú vas para la iglesia con ese problemazo que tú tienes? Hermano, es que no tiene que ver una cosa con la otra. Yo voy a la iglesia a darle a Dios mi ofrenda porque Él es digno de mi adoración, indistintamente del problema que tenga. Indistintamente de la realidad que tenga, porque una cosa se separa de la otra. En las dos dimensiones, en la dimensión natural entiendo que tengo esta dificultad, pero en la dimensión sobrenatural entiendo que tengo mi fortaleza en Dios. Me fortalezco en Dios para venir a enfrentar esta entonces. Porque esta dimensión es eterna y esta dimensión es temporal. Por lo tanto, necesito fortalecerme en Dios para poder tener victoria contra esta dimensión natural que se levanta contra mí a cada rato. Se levanta y se levanta de múltiples maneras. Por eso tengo que estar fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo me fortalezco en Dios? Cuando me reúno con mis hermanos, cuando leo la Biblia, cuando leo un buen libro, cuando oro, cuando le adoro, me fortalezco en Dios y me levanto en la esfera sobrenatural para vencer en la esfera natural. Y aunque se levanten 1000 gigantes, y aunque se levante quien se levante, yo sé que mi Redentor vive. Ya vine del monte, vengo fortalecido contra todo lo que se levante contra mí. Por eso, David dijo en uno de los salmos, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida,
para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Cuán importante es congregarse, porque aquí se me impacta, aquí se me ministra, aquí Dios me imparte de Él y aprendo de Él, para que no mire conforme a los hombres miran. Los hombres ven lo que sus ojos naturales le muestran. La iglesia ve la promesa del Dios de su salvación. Y esa es la parte que nos hace ver un señorío. Señorío significa que a nada ni en nada Dios está separado de mí. Él está en control. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Voy a terminar con un texto que les dije hace unos meses, unas semanas, no hace tanto, que se volvería un texto lema mientras estemos predicando este mensaje. Abra su Biblia en el libro de Habacuc, capítulo 3, versículos 17 y 19. Si lo canso con este texto, perdóneme, pero yo no me canso de él. Al contrario, este texto me fortalece. Habacuc 3, 17 y 19. Abra su Biblia. Dice la palabra de Dios. Voy a esperar. Dice, aunque la higuera no florezca. El higo es uno de los productos clave de Israel. Ni en las vides haya frutos, también la vid, son exportadores de vino. Aunque falte el producto del el olivo también. Y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. El 19 dice, Jehová el Señor es mi fortaleza. ¿Quién es tu fortaleza? El cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Ese texto tiene que meterlo en tu corazón, en tu mente, ponerlo en tu pantalla, en tu pizarra, ponerlo en tu celular, en tu iPad. Pon ese texto ahí hasta que ese texto cale en tu corazón y tú puedas ver que el Señor es tu fortaleza. No solamente el que te esfuerza, sino tu escondedero. Porque la palabra fortaleza es donde se esconden los guardias, donde los guardias se protegen. ¿Dónde viven los guardias? En las fortalezas. En las fortalezas. ¿Dónde se esconde el pueblo de Dios en medio de las crisis? En Jehová. Ahí me esconderé. Ahí estaré seguro. Ahí estaré confiado. Ahí yo venceré en el nombre de Jesús. No te desvíe para otro lugar, ni para otra persona, ni para otra cosa. En Dios solamente. Como decía el salmista, en Dios solamente está callada mi alma. Por eso no temeré mal alguno. Jesucristo es el Señor. Él es la fuente de mi gozo. La razón de mi alegría es decir que el Señor está conmigo. La razón de mi fortaleza es decir que el Dios es el que me sustenta. Por eso en esta mañana, antes de usted irse de este lugar, de salir de este lugar, sacúdese el polvo, hermano. Y si su vida se ha vuelto rutinaria, sedentaria, la misma, monótona, reprenda eso en el nombre de Jesús. Y entra en la dimensión de verse como Dios lo ve. Dios lo ve a usted como una persona que Él ha tomado para formar el carácter de su Hijo en usted. De tal manera que el mundo pueda ver que en usted opera e impera el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que usted no es un accidente, sino un hijo de Dios, una hija de Dios. Póngase de pie, levántese de ese asiento. Sacúdese el polvo, dese ánimo a sí mismo, mírese en el espejo y diga, este es el día que ha hecho Jehová, por tanto en él me gozaré y me alegraré en el Dios de mi salvación. Me vestiré, sacudiré el polvo y diré, Señor, gracias. Este día tú harás grandes proezas a mi favor, manifestarás tu gloria en el nombre de Jesús. Ya fue manifestado cuando Jesús me salvó. Pero seguirá Dios obrando en mí, porque aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día
de Jesucristo. Él no te dejará ni te desamparará, sino que formará lo que Él ha dicho que Él hará contigo. En el nombre de Jesús. Créelo. Si lo crees, celébralo. Yo creo que grandes cosas Dios hará en medio de su campamento, en medio de su pueblo. Él avivará una obra hermosa en nosotros que se va a contagiar en otros y querrán otros decirte: dame de lo que tú tienes, de lo que yo tengo. Como dijo Pedro, no es plata, no es oro, pero lo que tengo te doy, de lo recibido te imparto. En el nombre de Jesús de Nazaret, recibe esta gracia, recibe este gozo. Fuera el espíritu de luto, fuera la aflicción, fuera el quebranto, fuera la actitud derrotada. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Él es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Jesus is the Lord. Jesucristo es el Señor. No bajaré mi mente, ni mi cara, ni mi rostro. Al contrario, levantaré mis ojos a los montes y diré, como dijo el salmista: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El que no dará a mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. Jehová, Él es mi sombra, mi mano derecha. El sol no me fatigará de día, ni la luna de noche. ¿Sabes por qué? Porque Él es mi guardador. Amén, 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 amén. Inclina tu rostro, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias. Señor, nosotros queremos rogarte en esta mañana que nos ayudes, Señor, a no vivir una vida cristiana rutinaria, sedentaria, aburrida, Señor, sino que te miremos a ti como el Dios todopoderoso, como el alto y sublime, como el que has cambiado nuestro lamento en baile. Señor, nuestro Dios y nuestro Padre, que tu gozo sea para nosotros, Señor, como una estampa que irradie de nuestros rostros, de nuestros labios, esperanza a un mundo perdido, a un mundo confundido, a un mundo que tiene que comprar el gozo, cuando tú nos has dado a nosotros una fuente inagotable de gozo. Tú eres el Señor del gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Señor nuestro Dios, que esto no sea una simple palabra, sino que sea un estilo de vida. Que la iglesia viva, como dijo el apóstol Pablo, siempre gozosa, para tu gloria y para tu honra. Bendigo a mis hermanos con toda bendición. A ti sea la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nosotros sin hacer esto no podríamos completar el culto, no solamente por los que estén presentes, sino por los que están en los medios. Nosotros creemos que en la soberanía de Dios nadie es casual, todo es propósito. Algunos para que escuchen, otros para que se fortalezcan, otros para que se levanten. A veces en la fe hay personas que están decaídos y Dios los levanta por la palabra. Otros no han oído la bondad de Dios en Jesucristo y quizás han confundido religión con relación. Y esto no es una religión, esto es una relación personal con Jesús. Se hace mediante un pacto de fe, donde yo creo que Jesucristo murió por mis pecados, pagó por mis pecados, y yo le creo y le recibo como mi Señor y Salvador. Si usted está aquí, me escucha por radio o nos ve por televisión, amados, Jesucristo no es un cuento de caminos. Jesús es el Señor, el que fue a la cruz por nosotros, el que venció por nuestros pecados a Satanás y venció los infiernos también, para que no haya condenación eterna para nosotros, sino que tengamos vida y vida en abundancia. Si usted está aquí, hoy Dios lo permitió llegar, y quizás usted nunca le ha dicho: Jesús, perdóname mis pecados, borra mis rebeliones. Igual en la radio y la televisión, hoy quiero decirle igual a todos los que me ven y me oyen, o nos ven o nos oyen: Jesucristo no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y la salvación es esta: que creamos en el Hijo de Dios. Creer en Jesús no es solamente una confesión de labios, sino es un atesoramiento en el corazón. Atesore esa verdad. Amén. Por eso, si usted está aquí, no sé a quién o a quiénes hablo, porque hablamos a muchas personas,
Pero el que esté aquí o el que esté en los medios y hoy diga, yo le quiero entregar mi vida a Jesús, hoy es el día. Es el día porque Dios no es casual, Dios es de propósitos. Quiero orar con usted. Y mi oración es sencilla, simplemente le pido que usted también la haga con fe. Lo complicado no va a entrar, sino lo sencillo, pero hágalo con fe. Si usted puede hacerlo, hágalo. Incline su rostro ahí donde esté. No importa que esté lejos, que esté cerca, que esté aquí, no lo sé. El Señor lo sabe. Ore conmigo, diga conmigo, Señor, en esta mañana reconozco que soy pecador, que te necesito, que he pecado muchas veces, de muchas maneras, pero esta mañana, Señor, te pido perdón por mis pecados. Te entrego mi vida. Borra mis rebeliones. Borra mis faltas. Lávame con tu sangre. Señor Jesús, ven a mi vida. Entra en mi corazón. Hazme una nueva criatura. Desde este día en adelante, yo viva para ti. Como tú eres mi Dios y yo tu Hijo. Gracias, Padre, por perdonarme y por esperarme en Cristo Jesús. Amén y amén. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.